Historia del VIH, presentada por Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. médico internista, especializado en la atención integral de pacientes que viven con VIH. Jefe de enseñanza en Clínica Especializada Condesa. Maestro en educación y alta dirección. Doctorado en alta dirección en establecimientos de salud. Miembro de la International AIDS Society desde 2014. Docente de la Facultad de Medicina, Campus Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México y de Universidad La Salle. Miembro de la mesa directiva de la AMBI desde 2018. Y actual presidente del AMBI 2022-2023. Él es el doctor Humberto Gudiño Solorio. Hola, saludos a todos. Vamos a iniciar con esta primera sesión del diplomado Manejo Interdisciplinario de la persona que vive con infección por VIH y vamos a hablar un poco acerca de la historia de la infección por VIH. Vamos a hablar un poco de estos hechos históricos que han marcado un poco la evolución de la epidemia. Mi nombre es Humberto Gudiño Solorio y soy médico tratante de personas que viven con VIH en la Clínica Especializada Condesa. Vamos a hablar un poco de origen e inicio de la epidemia, vamos a hablar de cómo se descubrió el virus, vamos a hablar de dónde venimos en tratamiento antirretroviral, dónde estamos en tratamiento antirretroviral y a lo mejor un poquito de hacia dónde vamos en tratamiento antirretroviral. Nosotros sabemos, como ya hemos tenido oportunidad de revisar, es que durante la historia, las personas que viven con VIH cada vez viven más. Esto gracias a los tratamientos antirretrovirales que han ido mejorando en el transcurso de los años. Se piensa que cuando una persona recién se diagnosticaba con VIH, podía llegar a vivir hasta 8 años, y esto pues, era antes que no había tratamientos adecuados o que incluso no había tratamientos antirretrovirales. Después de la terapia triple, se piensa que los pacientes llegan a vivir hasta 55 años después del diagnóstico, y en la actualidad lo que sabemos es que una persona que vive con VIH puede llegar a vivir incluso más de 60 años. Esto se presenta independientemente del lugar donde vivan, ¿no? Incluso en economías, en lugares donde hay pobreza, ¿no? Por ejemplo, en el África subsahariana, donde hay una mayor pobreza a nivel internacional. Incluso aquí en esta zona, estas personas que viven con VIH pueden llegar a vivir muchos años, incluso llegar a emparejarse la sobrevida en comparación a las personas que no tienen VIH. ¿Cómo es que se piensa que inició la epidemia? Se piensa que la epidemia inició en los años 60, en los años 70. Al principio era una epidemia silente. Se empezaron a identificar casos de personas con infecciones oportunistas y tumores, ¿no? En lugares como Europa y África. Entonces, para 1970 se empezaron a detectar algunos casos esporádicos de una rara enfermedad que tenían un común denominador, que tenían una infección por Candida albicans, tanto en la boca, pero llegaba a ser tan severo que podía abarcar el esófago. Y también empezaron a haber casos de personas que tenían lesiones cutáneas, ¿no? De una forma agresiva de sarcoma de Kaposi. También empezaron a haber casos de neumonía por Pneumocystis carinii. Ahora conocemos que es un hongo que se llama Pneumocystis jirovecii. También empezaron a haber casos de personas con daños neurológicos y un deterioro del sistema inmunológico de forma inexplicable. Y empezaron a haber casos en lugares tan distantes como puede ser Portugal, Haití, Francia y Estados Unidos. Entonces, para junio de 1981, la primera vez que se habló de esta enfermedad, de estos autores, Gottlieb Sigal y Masur, de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, reportaron en este reporte semanal que hace la CDC de Atlanta, el informe de 5 casos que tenían el común denominador que eran jóvenes homosexuales que habían sido hospitalizados en hospitales de Los Ángeles y que presentaban una neumonía por Pneumocystis carinii en ese entonces. Entonces, en los años 80, esto se pensaba que era una enfermedad que era únicamente limitada a hombres homosexuales para junio de 1981. De hecho,
Se le conoció de forma inicial como síndrome de inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales o peste rosa. Esta enfermedad, esta condición, siempre se ha pensado que está únicamente relacionada. De hecho, es un poquito retrógrado que en la actualidad incluso médicos nada más piensen en infección por VIH cuando ven, ¿no? Pacientes hombres o personas hombres que tienen sexo con hombres. En agosto de 1981 ya fueron reportados 111 casos similares por la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, por lo cual obligó a que se llevara un registro nacional de estos casos. Y empezaron a haber nuevos casos de SIDA en drogadictos haitianos, en personas hemofílicas, en personas que tenían que estar siendo transfundidas de forma recurrente, en hijos de madres en riesgo. También empezaron a haber en parejas heterosexuales, ¿no? Trabajadores de la salud. Entonces ya desde aquí, la comunidad médica internacional se empezó a preocupar de que era una nueva enfermedad y que pudiera poner en peligro. Y también se vio que la expansión de la enfermedad, la expansión de este probable proceso infeccioso, pues era muy rápida. Para 1982, los departamentos de salud de Estados Unidos ya le asignaron el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, ya sabíamos que era una enfermedad que ocasionaba deterioro inmunológico y aparte que era una enfermedad con la cual no nacía una persona, sino se adquiría. ¿Y cómo era que se adquiría esta infección? Podía ser vía sanguínea, ¿no? En 1982, en diciembre, se dio el primer caso de una persona que se corroboró que había sido después de una transfusión sanguínea. Podía ser por vía sexual esta transmisión y también podría ser de forma materno-infantil, lo que conocemos hoy como infección por transmisión vertical. Entonces, para 1983, en Francia, en el hospital parisino de Pity, este profesor, se llama Rosenbaum, extirpa un ganglio cervical a una persona que se sospechaba que podía tener infección por VIH o SIDA. Y después en el Instituto Pasteur, perdón, el doctor Luc Montagnier, junto con su equipo, examinó este ganglio enfermo y determinó que había actividad bioquímica de un retrovirus. Y ya después, este autor, Charles Daguet, fue la persona que por primera vez hizo una fotografía por medio de un microscopio electrónico a esta muestra extirpada de esta persona. Entonces, ya para esta fecha se publicó en la revista Science en 1983 lo que había descubierto este autor, el doctor Montagnier y su equipo en el Instituto Pasteur, y lo llamaron virus asociado a linfadenopatías o VAL. Entonces, hasta aquí ya se tenía pues un poquito de, ya se sabía, ¿no? Que era un retrovirus, ¿no? Y que pues ocasionaba linfadenopatías y que posiblemente era el causante de la infección, lo que conocemos hoy como VIH y SIDA. Para 1984, el profesor Robert Gallo describe el virus linfotrópico humano tipo 3. Esto fue anunciado como un buen platillo por la doctora Margaret Hetler, que en ese entonces era la dirigente de los departamentos de salud de Estados Unidos, y también ellos aportaban pruebas que este era el virus que causaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, este mismo año se demostró que no era una enfermedad, no era un problema, no era una condición que estaba asociada con personas homosexuales únicamente, sino que también se podía adquirir en personas heterosexuales y las parejas de estos. Y para 1984, este autor, el doctor Robin Weiss, que está en Europa, demostró que tanto el virus asociado a linfadenopatías como el virus linfotrópico humano tipo 3 eran el mismo virus y eran los que causaban el SIDA.
Entonces, en 1986 se nombra el virus de la inmunodeficiencia humana y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nombra el 1 de diciembre como el Día del SIDA. Había un poquito de controversia quién era el que había descubierto el virus. Por lo tanto, tanto Estados Unidos como Francia lanzan un comunicado de forma conjunta donde reafirman que Robert Gallo y el profesor Luc Montagnier, son codescubridores del virus de inmunodeficiencia humana que sabemos que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para este entonces, también este año, en 1987, marcó un hecho histórico, que se aprueba el AZT, ácido timidina, o sidobudina, que fue el primer fármaco aprobado para tratar VIH. A lo mejor ustedes recuerdan en esta historia de la infección por VIH, el AZT era un fármaco que se utilizaba en los 60, 70 o se trató de utilizar para neoplasias. Era una quimioterapia que se utilizaba, sin embargo, como era un fármaco que era muy tóxico, que pudiera ocasionar incluso la muerte de las personas, se dejó de utilizar. También cuando se utilizó para personas que viven con VIH, se empezó a utilizar a dosis de 400 miligramos cada 4 horas, ¿no? Si nosotros los que llegamos a utilizar sidobudina, ¿no? Que veíamos lo que podía ocasionar, los efectos a nivel de la médula ósea, la anemia tan severa que pudiera ocasionar, imagínense 400 miligramos cada 4 horas. Entonces era una dosis pues bastante alta y que podía ocasionar muchos efectos secundarios, pero se vio este fármaco que in vitro pudiera ocasionar o disminuía la cantidad de virus o la reproducción del virus. Entonces, para 1988, un año después, una sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, donde se menciona que el SIDA era de interés internacional y que se debía de coordinar todos los países para tratar de crear estrategias para disminuir la transmisión de esta infección. Para los años 90, una tecnología experimental de una prueba llamada carga viral empieza a incorporarse como herramienta de investigación. Esto a principios de los años 90 y durante la segunda mitad empezará a usarse en la práctica clínica. Nosotros empezamos a ver muchos de los ensayos clínicos que se hicieron ya sea con monoterapia o biterapia, ya se empezaba a utilizar este estudio que se llamaba carga viral. En la actualidad, pues tenemos nosotros incluso cargas virales ultra sensibles que te pueden medir más de una copia, pero en su momento se utilizaban, ¿no? Cargas virales que te podían medir a partir de 400 copias, incluso algunas a partir de 1000 copias. Entonces, en estos años 90 empieza el tratamiento antirretroviral de gran actividad, pero antes de ello, ahorita vamos a mencionar algunos hechos históricos, se empezaron a utilizar algunas otras terapias, como pueden ser las biterapias. De forma inicial se utilizaba sidobudina, ¿no? Dosis altas con gran toxicidad, y para 1991 se empezó a utilizar la biterapia. Para este entonces, 10 años después de que se había hecho el primer diagnóstico o que se habían empezado a hacer contabilidad de los casos de infección por VIH, ya había 10 millones de personas infectadas en todo el mundo. Empezaron a ver, ¿no?, los primeros resultados para 1992 de los estudios combinados, ¿no? Comparaban biterapia con monoterapia. Ahorita vamos a mencionar uno de los estudios más grandes que nos hizo cambiar los paradigmas en ese entonces de monoterapia con sidobudina a biterapias. Y pues yo pongo siempre este hecho histórico cuando me toca dar esta sesión porque fallece Freddie Mercury. Ustedes recuerdan, Freddie Mercury es el vocalista de esta banda muy famosa que se llama Queen. Incluso pues ya sabemos que hay una película muy famosa de este personaje. Entonces, yo siempre digo, o sea, no nada más afectaba a personas que vivían en una condición vulnerable, sino también podía afectar a personas que tenían mucho recurso, que tenían mucho dinero.
Entonces, para 1994 se firmó un decreto mundial por 42 países donde se declara el síndrome de inmunodeficiencia humana como una pandemia y que ponía en amenaza a la población del mundo. Para este entonces ya se aprueban como tal las biterapias. Sabemos que siempre ha sido una patología que ha estado marcada por el estigma y la discriminación hacia las personas, ¿no? Porque pues en su momento se pensó que era una infección que solamente estaba relacionada a personas, hombres que tienen sexo con hombres. Estos son fármacos, cómo es que se fueron aprobando algunos de los medicamentos. De los primeros que se aprobaron fueron estos análogos nucleósidos, ¿no? Como didanosina, salcitabina, tabudina, que sabemos que en la actualidad ya no utilizamos por la gran toxicidad que llegaron a tener. Fármacos que todavía utilizamos en 1998 se aprobó el Abacavir y en el 2001 se aprobó el Tenofovir. Sabemos que en la actualidad el Tenofovir sigue siendo una herramienta de gran importancia a nivel mundial. Es uno de los fármacos que más se utiliza en terapias de primera línea cuando se utiliza terapia triple. Estos fármacos conocidos como análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa también salvaron muchas vidas a pesar de que eran muy tóxicos y que entonces este es uno de los estudios de gran importancia que también marcó una época. El profesor Joseph Veron, ¿no? Hizo este estudio junto con muchos colaboradores. Aquí lo que hicieron es darles tratamiento, ¿no? Podía ser en monoterapia con sidobudina, pero también se les dieron tratamiento en biterapia con lamivudina y sidobudina a dosis altas y les dieron otro grupo, eran 3 brazos, otro grupo de tratamiento de lamivudina, sidobudina a dosis bajas. Entonces lo que buscaban era ver cómo cambiaba la cantidad de CD4 y cómo cambiaba la cantidad de carga viral. Entonces, si ponemos aquí, si le daban sidobudina, lamivudina solitas, mejoraban el conteo de CD4, pero no era suficiente. Y se veía que a largo plazo, a las 52 semanas, poco a poco empezaban a declinar. Pero si les daban dosis bajas de esta terapia combinada, es en la parte superior, se dan cuenta cómo mejoran los CD4 y parece que en el transcurso del tiempo se mantienen. Si les das altas dosis de esta terapia combinada de sidobudina a lamivudina, prácticamente es el mismo cambio, incrementan la CD4 y se mantienen. Entonces aquí se vio que era lo mismo darles dosis altas y dosis bajas. Y seguramente el darles dosis bajas se iba a asociar a menos efectos tóxicos. ¿Qué pasaba con la carga viral en estas biterapias? Mejoraba la carga viral, vamos a revisar específicamente, ¿no? Los pacientes que estaban en una terapia combinada, que los podemos ver en la parte inferior, a dosis altas o dosis bajas, y también esto ocurría, ¿no? Disminuía la carga viral, disminuía a 1.5 logaritmos, pero en el transcurso del tiempo sí disminuía un poquito este efecto de esta disminución de la carga viral. Entonces sí mejoraba de forma inicial, pero después se veía que empeoraba un poquito la carga viral. Entonces, ¿qué pasaba con los efectos adversos? Se vio que las personas que tenían la terapia combinada, una disculpa, que tenían la terapia combinada a dosis bajas tenían una menor cantidad de efectos adversos en comparación a las personas que tenían una dosis baja del medicamento. Por eso es que se empezaron a utilizar las dosis bajas. Esta es un poquito la historia de cómo ocurrió, ¿no? La sidobudina en monoterapia, se veía que bajaba la carga viral de forma inicial, pero después se volvía a incrementar, ¿no? Lo que ya sabemos, cuando hay una persona que está en monoterapia, hay actividad antiviral de forma inicial, pero en el transcurso del tiempo, por la formación de mutaciones a estos fármacos o alteraciones estructurales del virus, este efecto se pierde. Para 1994, con la doble terapia, ¿no? Que como ya comentamos, empezó a utilizar con sidobudina, lamivudina, igual mismo bajaba la carga viral,
Sin embargo, en el transcurso del tiempo, esta respuesta se iba perdiendo. Aquí fue la importancia de la introducción de la triple terapia, que uno de los primeros estudios que se hicieron fue en 1997. Tanto este autor, que es el doctor Roy Gulick, como Cameron, en diferentes estudios demostraron que la triple terapia, incluyendo un inhibidor de la proteasa reforzado, era la primera terapia que hacía que bajara esta carga viral, la cantidad de virus, y que se mantuviera en el transcurso del tiempo. De hecho, se conoce que son las primeras terapias que mejoraron la sobrevida de los pacientes. Anteriormente sí mejoraban un poco la evolución, mejoraban la carga viral, mejoraban los CD4. Sin embargo, a largo plazo se perdía este efecto. Entonces, después, en 1996, se introdujo este tercer agente, que eran los inhibidores de la proteasa. Más adelante les vamos a ver un poco de los mecanismos de acción de todos los fármacos en módulos más adelante dentro de este mismo diplomado. En este entonces era una gran cantidad de tabletas, era una carga grande de tabletas, incluso se le conocían como cócteles de tratamiento. El primer fármaco inhibidor de la proteasa aprobado fue el saquinavir. Era un fármaco que tenía una biodisponibilidad muy baja después de la administración oral, solamente se absorbía un 4%, entonces lo teníamos que dar a dosis muy altas para poder hacer que se tuviera una disminución importante en la carga viral. Entonces, si dabas un fármaco a dosis muy altas, obviamente los efectos adversos eran mayores. Ustedes saben que las características de los inhibidores de la proteasa es que había mucho efecto a nivel gastrointestinal, muchas evacuaciones diarreicas, dolor abdominal, cólico. Entonces ya después no sabían si la persona estaba con diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso por efecto secundario o por la misma infección por VIH. Los otros inhibidores de la proteasa que se utilizaron en ese entonces fue indinavir, ¿no? Nelfinavir. Recordar que estos fármacos eran fármacos que tendían a precipitarse en un pH alcalino. Perdón, en un pH alcalino. Entonces, muchos de los pacientes que tenían este fármaco pudieron haber cursado con litiasis ureteral, litiasis renureteral. Y también muchos de estos pacientes que tuvieron esta combinación de fármacos con indinavir o nelfinavir llegaron a tener deterioro de la función renal. Otro de los efectos muy llamativos era que ocasionaban dislipidemias, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. También posteriormente se empezó a utilizar el ritonavir. Perdón. El ritonavir era un fármaco que de forma inicial se utilizaba como tratamiento antirretroviral, no como potenciador, lo que sabemos en la actualidad que se utilizaba como terapia antirretroviral a dosis también muy grande. ¿De acuerdo? Incluso utilizaban 4 tabletas cada 8 horas como terapia antirretroviral. Ya en la actualidad sabemos que es un inhibidor del CYP3A4, que lo que va a hacer es que va a incrementar las dosis de otros fármacos, como puede ser lopinavir, ¿no? Como puede ser saquinavir, como puede ser darunavir, incluso atazanavir. Pero de forma inicial se utilizaba como terapia antirretroviral. Este fármaco, lopinavir, ritonavir, que seguramente muchos de ustedes lo utilizaron, era un fármaco que se daba a dosis de 400 miligramos más 100 2 veces al día. Se daban 2 tabletas en la mañana y 2 tabletas en la noche. Era un fármaco que también pues, fue muy útil en su momento, era un fármaco versátil porque se podía utilizar en terapia de primera línea y también posterior a una primera falla cuando no se tenía un inhibidor de proteasa en el primer esquema. Entonces, este fármaco, uno de sus problemas es que podía ocasionar muchas evacuaciones diarreicas, mucha diarrea, mucha intolerancia gastrointestinal y también podía ocasionar dislipidemias, específicamente hipertrigliceridemia.
pero pues gracias a él, pues mucha gente sobrevivió. Entonces, ya conforme fue avanzando el conocimiento del ciclo replicativo del virus, pues también se fueron introduciendo nuevas terapias antirretrovirales. Hasta la época contemporánea, donde nosotros utilizamos dos análogos nucleósidos más un inhibidor de la integrasa, lo que hacemos en la actualidad, pero luego que se llegó a ocupar dos análogos nucleósidos con un inhibidor o un análogo no nucleósido de la transcriptasa reversa o dos nucleósidos más un inhibidor de la proteasa. Entonces vamos a revisar un poquito más de esta historia. Para el 2009 se tuvo el primer paciente curado con una cura funcional, fue el paciente Berlín, el paciente se llamaba Timothy Brown. Desafortunadamente falleció hace 2-3 años, secundaria a complicaciones por una neoplasia hematológica, una recaída de una neoplasia hematológica. En este paciente lo que hicieron fue que era un paciente que tuvo una leucemia mieloide aguda y este paciente le hicieron un trasplante de médula ósea. Pero la persona, el hematólogo que hizo este trasplante de médula ósea, le infundió células madre tutipotenciales con deleción del delta 32. Este deleción del delta 32 es el gen que codifica para el CCR5, ¿no? Que ustedes saben que se requiere para la introducción del virus a la célula. Entonces, se vio que a largo plazo este paciente, después de haberle puesto estas células madre tutipotenciales con deleción del delta 32, no hacía o ya no había forma de que el virus la célula. Entonces, fue lo que se hizo en ese entonces, ¿no? Y pues se logró el primer paciente curado. Ya ahora en la actualidad ya hemos tenido varios pacientes. Sabemos que esto pues no es una cura que se pueda establecer pues a gran escala. Entonces, dentro de la línea de antirretrovirales, también creo que uno de los hechos históricos más importantes es la aprobación por la FDA del Efavirenz, que fue en 1998. Sabemos que prácticamente 15 años fue el fármaco el tercer agente más utilizado a nivel internacional. Se utilizaba con tenofovir emtricitabina. Ahora en la actualidad pues ya pues ha sido a lo mejor muy satanizado por los efectos neurológicos, pero gracias a él pues viven muchas personas. Otros de los fármacos aprobados en ese entonces, en el 2003, fue el T20. Ustedes recuerdan, el T20 era un fármaco Enfubirtide que se aplicaba de forma subcutánea. Era un fármaco que tenía una posología muy compleja, aparte de administrarse vía parenteral, era un fármaco que ocasionaba muchas molestias y mucho dolor en el sitio de la aplicación. Entonces, este fármaco se utilizaba para personas multiexperimentadas que habían sido a lo mejor sobrevivientes de monoterapia, después biterapia y que ya habían tenido una multiresistencia con inhibidores de la proteasa, se ocupaba este fármaco. También darunavir es un hecho histórico en el 2006. Sabemos que en la actualidad es el único inhibidor de proteasa que utilizamos aquí en México. Lo podemos utilizar a dosis de 600 miligramos cada 12 horas en pacientes multiexperimentados, pero también tenemos la coformulación de 800 miligramos sobre 150 miligramos de cobicistat potenciado. Otros de los fármacos que surgieron más o menos en la primera década de este siglo es el Maraviroc, ¿no? Que sabemos que también era un fármaco que se utiliza en pacientes multiexperimentados, pero que tenían que tener un virus que tenga un tropismo para CCR5. Y también un hecho histórico importante es la aprobación del primer inhibidor de la integrasa, el raltegravir. La enetravirina se surgió en este mismo año y hay que recordar que es un análogo no nucleósido de la transcriptasa reversa que se utiliza más para personas multiexperimentadas. No tiene cabida en primera línea, tampoco en segunda línea, y a partir de las terceras líneas es donde se ocupa
etravirina. Entonces, los problemas de los fármacos antirretrovirales desafortunadamente han sido sus efectos secundarios y muchos de ellos se han dejado de utilizar precisamente por estos efectos adversos. Algunos podían ocasionar neuropatía periférica, por ejemplo, didanosina hasta budina, incluso el ácido budina se han asociado con neuropatía periférica, pancreatitis, lipoatrofia. Ahorita vamos a ver unas imágenes de lipoatrofia. Seguramente ya muchos de ustedes han visto este tipo de problemas en sus consultas, hepatitis, acidosis láctica. La verdad es que sí me ha tocado ver casos de acidosis láctica, es potencialmente fatal, y toxicidad mitocondrial que puede ser manifestada desde neuropatías hasta problemas tóxicos a nivel lipídico. Los fármacos análogos no nucleócidos de la transcriptasa reversa, sabemos, por ejemplo, nevirapina, pudiera ocasionar rash, incluso algunos pacientes pudieran llegar a tener síndrome Steven-Johnson, pueden llegar a tener fiebre, náuseas, diarrea, y también algo llamativo que es hepatotoxicidad. Antes que no teníamos grandes herramientas o muchas herramientas en tratamiento antirretroviral, incluso cuando llegaba a haber un poco de hepatotoxicidad, elevación de enzimas hepáticas que no era explicable por ninguna otra causa, pues la mayoría de veces era por el tratamiento antirretroviral. Sin embargo, como no teníamos muchas herramientas, pues seguíamos utilizando el fármaco. También los inhibidores de la proteasa sabemos que pueden ser asociados a lipodistrofia, no a intolerancia gastrointestinal, incluso algunos como lopinavir, ritonavir podrían ser asociados con hiperglucemia, incluso diabetes mellitus, y muchos de ellos se asocian con trastornos de los lípidos, ¿no? Como puede ser hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. También sabemos que muchos de ellos se asocian a litiasis renal, como el caso de indinavir, como el mismo nelfinavir, incluso atazanavir, ritonavir, que era un inhibidor de la proteasa, ¿no? Que tenía la característica de que también cuando la persona tenía un pH urinario alcalino, tendía a hacer cristales y podían hacer litos, ¿no? Esos casos, muchos casos reportados sobre eso. Entonces, ictericia, ¿no? ¿Quién ocasionaba ictericia? Pues atazanavir, ritonavir ocasionaba ahí una alteración funcional de la uridilglucoronil transferasa que hacía que los pacientes tuvieran hiperbilirrubinemia indirecta, ¿no? Algunos pacientes podían ocasionarles disminución a nivel de la región malar bilateral, ¿no? También acúmulo anómalo, ¿no? De tejido graso a nivel de la giba, acúmulo a nivel abdominal de grasa, ¿no? Incremento de la grasa visceral, lo que ya habíamos comentado, pancreatitis, y incremento del riesgo cardiovascular. Específicamente los inhibidores de la proteasa también se vio algunos de ellos que pudieran ocasionar incremento del riesgo cardiovascular. También sabemos que en su momento incluso se describió un mecanismo en el cual había incremento de la adhesión plaquetaria, donde el abacavir se asociaba a incremento del riesgo cardiovascular, sobre todo los primeros 6 meses de la toma del fármaco. Esta imagen es para que vean cómo ha ido evolucionando, ¿no? ¿A quién le dábamos tratamiento antirretroviral? De forma inicial les dábamos a las personas que tenían una cantidad de CD4 disminuida. Si tenían las personas un CD4 disminuido, les dábamos tratamiento antirretroviral, ¿no? Ya después, gracias al conocimiento, se vio que las personas que tenían una mayor cantidad de CD4 les iba mejor si les iniciábamos tratamiento antirretroviral de forma temprana, y lo que sabemos en la actualidad, más o menos desde el 2015, 2016, todas las personas que viven con VIH tienen que estar en tratamiento antirretroviral lo más tempranamente posible. Entonces, a lo que vamos en la actualidad es hacer medicamentos cada vez más sencillos, cada vez menos tóxicos, que tengan una posología sencilla, incluso tratar de disminuir, ¿no? La administración en cuanto a días, a lo mejor hacer las terapias que se administren cada 4, cada 8 semanas, hacia eso va,
la infección por VIH, ¿no? Hacer terapias que sean igual de efectivas, pero cada vez menos tóxicas, incluso tratar de cambiar la administración. Sabemos que el simple hecho de que una persona esté tomando medicamentos puede ser víctima de estigma y discriminación. Entonces, la industria farmacéutica, la ciencia, los científicos a nivel internacional buscan que cada vez haya tratamientos antirretrovirales más sencillos. También un hecho histórico es la creación de este fármaco, ¿no? La aprobación por la FDA del tenofovir a la fenamida. Nosotros sabemos que el primer fármaco que se utilizó de tenofovir era tenofovir disoproxil fumarato, pero ya se buscó que hubiera menos toxicidad. Sabemos lo que puede ocasionar el tenofovir disoproxil fumarato, alteración en la calidad del hueso, ¿no? Disminución de la densidad mineral ósea, y también podía ocasionar alteración en la función renal, sobre todo cuando era combinado con ritonavir o con un IP potenciado. Entonces, en la búsqueda de tratar de disminuir estas alteraciones, se creó este fármaco que es tenofovir a la fenamida. Es un fármaco que tiene ciertas propiedades que hace que estén en mejores concentraciones a nivel del leucocito, que esté a nivel citoplasmático y que incluso tenga una capacidad mejor para disminuir la carga viral a 10 días después de administrado. Entonces sabemos que es un fármaco que es menos tóxico, pero que también es más potente. Entonces, como ya les comentaba, cuando iniciar tratamiento, más o menos desde el 2015, se empezó a tener esta recomendación de diagnosticar y tratar lo más tempranamente posible. ¿Y cómo es que llegaron estas recomendaciones? Hubo dos estudios muy importantes. Uno, el estudio START Insight, donde se aleatorizaron 4,685 pacientes y se tenían que tomar dos alternativas. Uno, diferir el tratamiento a cuando una persona tuviera menos de 350 CD4 o tuvieran datos de SIDA, o iniciar el tratamiento de forma más temprana. Y en este estudio, algo de lo que se demostró es que disminuían de forma muy importante los eventos relacionados a SIDA, pero no solamente eso, también disminuían los efectos no SIDA, no muertes por cáncer no relacionadas al SIDA. Y también algo de lo que se pudo probar es que independientemente de que se iniciara de forma temprana o no, los efectos adversos de los tratamientos antirretrovirales eran prácticamente los mismos si le iniciabas a si le diferías el tratamiento antirretroviral. Entonces, este fue uno de los estudios que demostró que la terapia disminuía los eventos SIDA, pero también los eventos no SIDA, y aparte no había más efectos adversos. Este otro estudio, que es el estudio temprano, es un estudio realizado en África, donde había 4 brazos, eran pacientes que tenían tratamiento antirretroviral de forma temprana o de forma diferida, pero aparte sí tenían profilaxis antituberculosa versus no tener profilaxis antituberculosa. Y sin duda el grupo que le fue mejor eran a las personas que tenían una terapia temprana, pero que aparte se le daba profilaxis con isoniazida para evitar tuberculosis. Se vio que eran las personas que les iba más y les iba mejor y tenían una mejor probabilidad de supervivencia. Entonces, también este estudio demostró que mejoraba la sobrevida a los pacientes y era un efecto protector de enfermedad grave si nosotros les dábamos tratamiento antirretroviral. Entonces, no solamente implica el beneficio en la sobrevida en las personas, en los pacientes. Nosotros sabemos que cuando iniciamos tratamiento de forma temprana, no solamente ocasionamos un beneficio a la persona, sino también a la comunidad. Nosotros en la actualidad, más o menos desde el 2015-2016, han estado estos estudios que se llaman tratamiento como prevención, donde nosotros sabemos que una persona que tiene menos de 1,000 copias disminuye también la transmisión del VIH y tiene un impacto comunitario en la epidemia. Entonces,
esto es lo que sabemos. Si nosotros iniciamos tratamiento antirretroviral de forma más temprana, eso hacemos que las personas se vinculen más a tratamiento y disminuimos la carga viral comunitaria. Entonces, desde el 2015 en nuestro país debemos de diagnosticar, y una vez que se diagnostica, debemos de tratar lo más tempranamente posible. Entonces, un estudio, nada más para que vean, el raltegravir es uno de los fármacos inhibidores de integrasa. De hecho, fue el fármaco inhibidor de integrasa que fue superior o fue no inferior a efavirenz. Este fármaco se daba a dosis de 400 miligramos. Bueno, en algunos lugares todavía lo siguen ocupando. La Secretaría de Salud ya casi no se ocupa, pues se utiliza 400 miligramos 2 veces al día. Entonces fue el primer fármaco que se puso a la par en el uso de efavirenz. El problema con raltegravir es que al menos aquí en nuestro país siempre fue un fármaco muy caro. En este estudio, en el estudio 52-57, comparó el uso de raltegravir versus atazanavir con ritonavir y darunavir 800 más 100 miligramos de ritonavir. Y aquí lo que se demostró es que raltegravir y darunavir eran superiores a atazanavir. Entonces, este fue el estudio que prácticamente le dio la puntilla a atazanavir y también por eso se dejó de ocupar. Prácticamente se puso a la par un inhibidor de la integrasa con este inhibidor de la proteasa y demostrar una superioridad sobre este fármaco. Entonces también fue un estudio que marcó la historia y que hizo que se dejara de utilizar prácticamente este fármaco que era atazanavir. Para el 2014, aquí en nuestro país, ¿qué es lo que hacíamos? Iniciábamos 2 análogos nucleósidos más un análogo no nucleósido de la transcriptasa reversa, como era efavirenz, pero también podíamos utilizar la principal alternativa en su momento era darles atazanavir ritonavir. Si tenías un paciente que posiblemente tenía efectos adversos neurológicos, neuropsiquiátricos, no, o que a lo mejor hubiera tenido previamente un intento suicida de alta letalidad, lo que hacíamos era darle atazanavir ritonavir. Pero pues también lo que ustedes saben, ¿no? Tenía sus limitantes. Por ejemplo, era un fármaco, el atazanavir ritonavir, que no se lo podías dar a las personas que tenían enfermedad ácido péptica y que tuvieran necesidad de utilizar omeprazol más de 20 miligramos al día. Este era un fármaco que necesitaba un pH ácido a nivel estomacal para que se pudiera absorber de forma adecuada. Otro de los problemas que ya les comenté hace un rato era que les ocasionaba ictericia a los pacientes, a las personas. Entonces, pues sí podía ocasionar un impacto incluso psicológico en las personas esta situación de que estuvieran ictéricos. Para este entonces podíamos utilizar tenofovir tricitabina con raltegravir con un nivel de evidencia A1, pero solamente si era sometido a un comité especializado. Y en este entonces teníamos también tenofovir tricitabina con darunavir ritonavir. Nada más que hay que recordar que para el 2014 aquí todavía no existía darunavir de 800 miligramos o de 400, que fue la primera formulación que llegó para pacientes naive en México. Utilizábamos la dosis que utilizábamos en pacientes multiexperimentados, que era 600 miligramos 2 veces al día, más 100 miligramos también 2 veces al día de ritonavir. Y esto se lo dábamos únicamente a las personas que tenían contraindicación para darles efavirenz o atazanavir ritonavir. Entonces ya después llegó este estudio que sí marcó un antes y un después. Ustedes saben que utilizábamos prácticamente el 80-85% de nuestros pacientes, utilizábamos análogos no nucleósidos, específicamente efavirenz con tenofovir tricitalina, incluso venía coformulado, viene coformulado. Sin embargo, por este estudio, es un estudio multicéntrico que realizó el equipo del doctor Gustavo Reyes Terán con Santiago Ávila Ríos del grupo del INER, un estudio multicéntrico donde participaron muchas unidades de la Secretaría de Salud, los Capacits, y lo que demostraron en el análisis más o menos de 250 pacientes es que la resistencia
a fármacos análogos no nucleócidos, más o menos estaba en un 10-11%. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes una resistencia transmitida, ¿no? Del 10 al 11%. Va a haber un gran impacto en la respuesta a las terapias en primera línea. Se estimaba que en el 2013 había 300,000 personas en una terapia de segunda línea, pero siguiendo esta tendencia, esta inercia que llevábamos, o en ese entonces, si no se hubieran hecho alternativas, que fue lo que se hizo, ahorita vamos a comentar qué es lo que se hizo, íbamos a llegar a tener 2 a 4 millones de personas para el 2013 en terapias de segunda línea. Y uno de los grandes problemas es que no solamente hay implicaciones en que le disminuyas la sobrevida a la persona, sino que también tiene un impacto grande en la salud pública, porque las terapias de segunda línea son 2.4 veces más caras. Entonces ya después se hizo otro estudio en el lugar donde trabajo, que es la Clínica Condesa, donde se analizaron más de 990 pacientes, y aquí también se vio que había una resistencia transmitida del 15.9% a todos los fármacos antirretrovirales, pero que sí era más llamativo en los fármacos análogos no nucleócidos, era más o menos del 9%, seguidos de los análogos nucleócidos de la transcriptasa reversa. Entonces, prácticamente se replicó el estudio que se hizo o que se publicó en el Lancet de HIV. Y si dan cuenta, no es un problema exclusivo de nuestro país, en México, donde hubiera una resistencia del 10% más o menos, sino también este caso se presentaba en Argentina, en Guatemala, fíjense, en Nicaragua, dramático, más o menos el 20% de resistencia transmitida, ¿no? Que es nuestro país vecino. Entonces, aquí lo que se hizo, la OMS en este reporte de resistencias al VIH te daba dos alternativas. Una de las alternativas era o que debías de cambiar tu tercer agente y ya no dar en este caso análogos no nucleócidos, o te daba la otra opción que es poder hacerles genotipos basales a todas las personas. Entonces, pues lo que ustedes saben que hicimos aquí en México, que se hizo aquí en México, la Secretaría de Salud, es cambiar los terceros agentes. Entonces, también uno de los hechos históricos, más o menos para el 2015, fue que la UNCIDA propuso esta estrategia del 90-90-90, ¿no? Para tratar de frenar el número de diagnósticos y también tratar de frenar las muertes de personas que viven con VIH. Entonces, las recomendaciones que hicieron para el 2020, que obviamente ya pasamos, es que el 90% de las personas que vivían con VIH conocieran su estado su estado serológico. De este 90%, que el 90% estuvieran vinculadas a la atención y recibiendo terapia antirretroviral, y de esto que el 90% de estas personas estuvieran en supresión virológica, estuvieran indetectables. Entonces, para el 2020 se buscaba que hubiera menos de 350,000 nuevas infecciones. Sin embargo, lo que vivimos para el 2021, ¿no? O sea, nosotros buscábamos que hubieran menos de 350,000 infecciones. Y en el 2021 hubo 1.5 millones de nuevas infecciones reportadas a nivel mundial. Entonces, pues prácticamente nos sobrepasó esta meta. Entonces, por eso fue que el año pasado la ONUCIDA también hizo un nuevo comunicado donde puso la meta del 95, 95, 95 para tratar de disminuir las muertes relacionadas al VIH y también para tratar de disminuir los nuevos diagnósticos. ¿Cómo estábamos nosotros? En este entonces, para el 2016, teníamos un 64% de personas diagnosticadas.
94% estaban vinculadas a tratamiento, pero solo el 83% estaban en supresión virológica. Entonces, algo de lo que se buscaba en este tiempo para el 2016 es disminuir el diagnóstico tardío a menos del 10%. Entonces, desafortunadamente, pues no hemos logrado esta situación. Entonces, algo también que ustedes han escuchado y que ahora nosotros tienen que ser parte del discurso cuando nosotros platicamos con nuestros pacientes es esto de indetectable, intransmisible, ¿no? El tratamiento como prevención. Yo le doy tratamiento a una persona con el objetivo, obviamente, de mejorar su calidad de vida, de que esté mejor, que no tenga infecciones oportunistas, que tenga menos inflamación a nivel endotelial, pero también busco como un gran objetivo tratar de disminuir la transmisión comunitaria a otras personas. Lo que sabemos desde el 2018, gracias a varios estudios que se hicieron, es que una persona que está indetectable no transmite la infección. Entonces, esto pues lo tenemos que hacer saber a nuestros pacientes, a las personas que vemos en nuestra consulta para tratar de que ellos mismos, pues incluso que sea un incentivo para ellos, ¿no? Entonces, algo que se vio en nuestros centros y seguramente ustedes también vieron fue el incremento de diagnósticos. Fíjense, para este año habían el 31.5% de los diagnósticos de infección por VIH en el centro donde yo trabajo se hacía con menos de 200 CD4, ¿no? Y el resto se hacían con una cantidad mayor a 200 CD4. Entonces, a lo mejor una de cada tres, casi de cada cuatro personas llegaban con enfermedad avanzada. Pero pues uno de los impactos más grandes que ocurrió pues fue esta situación de la pandemia, donde nosotros pudimos ver que habían mayor cantidad de diagnósticos en enfermedad avanzada. Ahora lo que vimos durante la pandemia de COVID-19, que incluso uno de cada dos de nuestros pacientes llegaban a estar en enfermedad avanzada. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud en el 2021, una de cada tres personas llegaban con enfermedad avanzada. Nosotros tenemos una atención diferenciada en la clínica especializada Condesa con el objetivo de ver personas en población clave y esto ha funcionado en el momento de tú hacer el diagnóstico y aparte vincular y buscar personas para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, si nosotros vemos que las mujeres transgénero, si nosotros hacemos tres pruebas, una de esas tres pruebas seguramente va a ser positiva. En los hombres trabajadores sexuales, si nosotros hacemos igual tres pruebas, seguramente una de ellas va a salir positiva. En cambio, los hombres que tienen sexo con hombres, si nosotros hacemos 10 pruebas, dos de ellas van a salir positivas. Entonces, sí se tiene que trabajar en población clave. Eso es algo de lo que nos ha enseñado la historia del VIH. Si bien no debemos de estigmatizar a estos grupos poblacionales, sí tenemos que tener un foco mayor de atención para tratar de mejorar los diagnósticos en estos grupos poblacionales, para tratar de mejorar esta estrategia del 90-90-90 o en la actualidad 95-95-95. ¿Cómo fue cambiando? Estas diapositivas las pongo, este es el centro donde trabajo, pero las pongo para que vean cómo ha ido cambiando la administración de los medicamentos. Esto fue desde 2014 al 2017, ¿no? 2014 lo vemos en gris, 2015 lo vemos en azul, aquí 2016 lo vemos en verde agua y 2017 lo volvemos a ver en gris, un tono un poco más claro. Entonces, si se dan cuenta, en estos años más o menos se mantuvo la prescripción entre 71 y 79% de darles tenofovir emtricitabina, que les puedo decir que era como en un 90%, quizá un 10% se les daba abacavir lamivudina y el tercer agente era efavirenz.
¿no? Y si se dan cuenta, las alternativas de tratamiento, ¿no? Cómo fueron cambiando en el transcurso de los años. Por ejemplo, para el 2014 dábamos una de nuestras principales alternativas de tratamiento era raltegravir, pero también inhibidor de la proteasa, ¿no? Atazanavir con ritonavir. Y si se dan cuenta, conforme llegó este inhibidor de la integrasa de segunda generación aquí en nuestro país, que más o menos llegó a mediados del 2016, cómo fue cambiando la prescripción de estos fármacos. Prácticamente disminuimos y casi dejamos de utilizar los inhibidores de la proteasa para empezar a utilizar dolutegravir. Y esto, así como ocurrió en el centro donde yo trabajo, ocurrió en la mayor parte del país. Ahora son los fármacos inhibidores de integrasa, también muy importante, ¿no? Raltegravir se utilizó, fue aprobado por la FDA en 2009. Hay que recordar que era un fármaco que inicialmente se utilizó para pacientes multiexperimentados. Uno de los ensayos más importantes, el 52-57, que ya les comenté en unas diapositivas anteriormente. Es un fármaco muy seguro, con mucha experiencia, tiene pocas interacciones farmacológicas, tiene un alto costo aquí en nuestro país. Es un fármaco que tiene baja barrera genética y que no tiene una buena posología. Aquí le pongo más posología porque pues, es cada 12 horas. En su momento, esta posología era buena, pero ahora ya no. Es muy seguro en el embarazo, tiene mucha información, porque es uno de los fármacos donde se tiene mayor información en el embarazo. Después, para el 2012, vino el Vitegravir, era un fármaco que podía venir en un régimen de una sola tableta, podía venir coformulado con tenofovir alafenamida emtricitabina o también tenofovir disoproxil fumarato con emtricitabina. Era un fármaco que, como tiene una vida media muy corta, más o menos de 3 horas, 3 horas y media, tenía que ser potenciado con covicistat, y esto también pudiera ocasionar pues un efecto en el incremento de las creatininas. Al ser un fármaco potenciado, estos fármacos potenciados habitualmente deben ir con comidas para que el paciente o que la persona tenga una mejor tolerancia gastrointestinal. Era un fármaco que no se debería utilizar en el embarazo y también era un fármaco que tenía una baja barrera genética. Para el 2013 se aprobó el dolutegravir, es un fármaco muy versátil. En los estudios de vida real de forma inicial se demostró una alta frecuencia de insomnio y cefalea. Incluso ahí se dieron algunos efectos adversos, como pudiera ser suspensión del tratamiento por esta alta tasa de insomnio. La posología es sencilla, una vez al día, ¿no? Cuando va coformulado con abacavir se requiere hacer el HLA-B 5701. Puede venir disponible solo coformulado, ¿no? Con abacavir, la mibudina, incluso en la actualidad con la mibudina y dolutegravir en una biterapia. Al igual que este fármaco, que el vitegravir puede incrementar los niveles de creatinina, tiene una baja probabilidad de resistencia y tiene pocas interacciones. Y en el 2018 se surgió Victegravir, ¿no? Es un fármaco que está coformulado con tenofovir alafenamida y emtricitabina en una sola tableta y que nosotros empezamos a utilizar aquí en México en el 2019. Las guías americanas lo introdujeron por primera vez en el 2018 en sus guías de tratamiento, que fueron publicadas en la revista Lancet. ¿Cuándo fue que se introdujeron los fármacos inhibidores de la integrasa? Ya les comenté, en junio del 2016 se introdujo aquí ya como terapia de primera línea, no una terapia que fuera abierta, sino como una terapia alternativa, y la mayoría de veces tenía que llevar una autorización por un comité. Para julio del 2018 se incluyó a las guías de tratamiento el Vitegravir covicistat. Sin embargo, tardó en llegar más o menos un año. Y ustedes recordarán que este fármaco nada más lo utilizamos cuando esta situación del nuevo paradigma, como 2 o 3 meses en lo que llegó Victegravir.
Victegravir, si ustedes recuerdan, llegó en julio del 2019 a México y ahorita pues es el principal tratamiento con lo que se tratan más o menos entre 75 y 80% de los pacientes que inician tratamiento en primera línea en nuestro país. Entonces, esto también es para que vean cuál fue el comportamiento, ¿no? De los tratamientos antirretrovirales que utilizábamos en el lugar donde yo trabajo, ¿no? Cómo fue poco a poco disminuyendo el uso de estos fármacos antirretrovirales, ¿no? Cómo fue disminuyendo en el transcurso del tiempo el uso de Favirenz y empezó a incrementar el uso de esta formulación que es tenofovir emtricitabina con dolutegravir. Y se dan cuenta una característica que fue que raltegravir prácticamente se mantuvo estable, ¿no? Independientemente del mes se mantuvo aunque ya teníamos dolutegravir. Entonces, esto es algo muy llamativo. Dejamos de utilizar entonces inhibidores de la proteasa y empezamos a utilizar dolutegravir como principal alternativa de tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿dónde estamos en la actualidad? Pues en la actualidad ustedes saben que es la principal alternativa de tratamiento que tenemos disponible en México. Tenofovir, lafenamida, emtricitabina y victegravir, dolutegravir, abacavir, lamivudina, ¿no? Aquí el problema, pues ya saben, lo del HLA 5701, el abacavir, pues lo que ya comentamos, ¿no? Que pudiera ser que se incremente un poco con riesgo, incremento el riesgo cardiovascular, sobre todo en los primeros 6 meses de tratamiento, incluso hay un mecanismo que se ha descrito, ¿no? De incremento ahí de la agregación plaquetaria. También, pues no es recomendado, por ejemplo, en personas que tienen hepatitis B. Habitualmente cuando una persona tiene hepatitis B, preferimos un régimen de tenofovir alafenamida o tenofovir disoproxil-fumarato. Aquí lo que se marca en las guías que se publicaron el año pasado es que la principal alternativa de tratamiento pudiera ser tenofovir, ya sea emtricitabina o lamivudina, o tenofovir alafenamida con emtricitabina y dolutegravir. Sin embargo, pues también estos cambios de tratamiento, pues ustedes saben que no han sido pues totalmente buenos, o sea, sabemos que uno de los talones de Aquiles de la terapia antirretroviral son sus efectos secundarios y pues también esto ha ocurrido con estas nuevos fármacos inhibidores de integrasa, que se ha visto que sobre todo cuando se utilizan con tenofovir alafenamida, pueden incrementar el peso de las personas, ¿no? Hay estudios donde se pueden incrementar hasta 6.5 kilogramos de peso. Entonces hay muchas ventajas del iniciar en la actualidad con un inhibidor de la integrasa. La resistencia primaria a este grupo de fármacos es menor al 1%. Son fármacos que tienen buena posología, ¿no? Que puede ser de una o dos tabletas, depende del fármaco o del inhibidor de integrasa de segunda generación que utilicemos. Son fármacos muy bien tolerados, tienen un perfil metabólico bueno. Cuando vienen acompañados con TAF-FTC, sabemos que tienen un buen perfil de seguridad renal y ósea en comparación a otras combinaciones. Y también sabemos que tienen una alta barrera genética. Entonces, si una persona llegara a suspender el tratamiento, puedes reiniciarle con lo mismo, con poca probabilidad de resistencia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Seguramente vamos hacia fármacos de acción más prolongada, que se administran cada 4 o 8 semanas. Vamos a fármacos que incluso se puedan aplicar cada 6 meses, como el caso del lenacapavir, que se ha utilizado en terapia de primera línea. No hay ensayos clínicos también en profilaxis preexposición y también hay ensayos clínicos en pacientes multiexperimentados. Este otro fármaco, fostemsavir, que se ha utilizado en personas multiexperimentadas con pocas opciones de tratamiento, y este que quedó un poquito ahí como en suspenso, no es islatravir con doravirina. Vamos hacia terapias duales. Ustedes recordarán que el primer estudio que hubo de terapia dual, de estos estudios que se llaman ahorradores de nucleósidos, fue
el estudio Gardel, en el cual el grupo del doctor Pedro Can y el doctor Jaime Andrade lo que hicieron es darles 3-TC con lopinavir ritonavir y lo compararon con triple terapia y se vio que ofrecía prácticamente la misma respuesta a tratamiento, poca probabilidad de resistencia a esos fármacos y también que ocasionaban una disminución sostenida de la carga viral a largo plazo. Ya después vinieron estos otros estudios, también la mayoría de ellos liderados por el doctor Pedro Can, donde se ha demostrado que la mibudina dolutegravir en tratamiento como primera línea y también en simplificación de tratamiento prácticamente son iguales a la triple terapia y obviamente con sus ventajas de ofrecer una menor toxicidad a largo plazo. Entonces, pues lo que les comentaba, o sea, por ejemplo, estos fármacos cabotegravir, rilpivirina en terapias de mantenimiento a largo plazo con pocos efectos adversos, los efectos adversos más a nivel local, ¿no? Que habitualmente entre más tiempo pasa, menor probabilidad de que la persona suspenda el tratamiento antirretroviral y también este otro estudio que también seguramente ha roto algo de paradigmas, ¿no? En cuanto a la terapia de PrEP. Aquí se comparó cabotegravir inyectable versus tenofovir emtricitabina, ¿no? En hombres que tienen sexo con hombres y también en mujeres transgénero y se vio que era muy superior el uso de cabotegravir en monoterapia para personas con PrEP y conforme iba avanzando el tiempo con esta terapia, esto se mantenía. Y pues lo que les había comentado del estudio del lenacapavir, este es mecanismo de acción de fostemsavir, que estos pues vamos a ver más adelante, que son nuevos mecanismos de acción. Entonces la terapia sigue avanzando, no sigue mejorando, vamos hacia fármacos menos tóxicos, vamos hacia fármacos seguramente de acción prolongada que no tengamos que administrar de forma diaria. Ya como conclusión, la epidemia de infección por VIH a sus 45 años sigue ocasionando una cantidad de fallecimientos importante. Actualmente los tratamientos antirretrovirales ofrecen una efectividad en supresión viral, aunque los efectos adversos siguen siendo el talón de Aquiles, que debe ir mejorando con los nuevos fármacos en desarrollo. En la actualidad, uno o dos ITRAN, como puede ser tenofovir emtricitabina o abacavir lamivudina o la mibudina sola, más un inhibidor de la integrasa no potenciado, son los fármacos de elección en el tratamiento antirretroviral. Para lograr la erradicación de la infección a nivel mundial, todo el personal de la salud debe de pensar en el diagnóstico. Uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad en nuestro país y en el mundo es que no tenemos suficientes diagnósticos. Entonces, no podemos mejorar el continuo de tratamiento, no podemos mejorar la cascada de la atención si no diagnosticamos a las personas. Y entonces esto no nada más depende de los médicos que nos dedicamos a tratar personas que viven con VIH, sino también nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de dar, ¿no? Herramientas para que otros médicos, incluso educar a otros médicos para que puedan hacer el diagnóstico en personas que quizá no se sospeche de esto, o que a lo mejor incluso no sean población clave. También algo de gran importancia, el uso de PrEP, un diagnóstico oportuno, inicio de tratamiento antirretroviral lo más temprano posible, son medidas que ayudarán a controlar la epidemia a nivel internacional. Bueno, pues prácticamente sería todo. Esperemos que sea un preámbulo muy bueno para tratar de adquirir el mejor y mayor conocimiento posible durante este diplomado. Realmente la Asociación Médica Mexicana de VIH desea que puedan acompañarnos durante estos 15 módulos y que el aprendizaje que adquieran realmente pues, les quede por mucho tiempo, incluso durante todas sus vidas profesionales. Entonces, les agradecemos haberse inscrito a este diplomado. Créanos que va a ser
pues muy bueno para todos nosotros. Nosotros también como docentes vamos a aprender mucho, ¿no? De ustedes, y seguramente esto va a ser en beneficio de nuestros pacientes, de la población que vive con VIH y de la pandemia. Cuídense mucho y nos vemos en el diploma. Que estén muy bien.